Procurador General del Estado, es decir, al abogado general del Estado, el doctor Daniel Soria. Y digo satisfacción porque fue cesado arbitrariamente por el presidente de la República, Pedro Castillo, y su primer ministro Aníbal Torres, por haber presentado el primero en diciembre del año 21 denuncias por un contrato amañado, Puente Tarata 3. Por esa razón él fue destituido ilegalmente, porque es un cargo autónomo que no depende de la voluntad del jefe político ni de sus secuaces. De manera que lo felicitamos por esa batalla legal que usted libró contra el poder, que le permitió restablecer. Y ahora viene acá para librar batalla por la autonomía de los procuradores de nuestro país. Tenemos un problema con las autoridades que han sido elegidas el 2 de octubre, que han entrado en funciones esta semana y que quieren nombrar procuradores de acuerdo a sus intereses y su línea. Explíquenos qué está pasando y qué es lo que la ley permite hacer y qué no permite hacer. Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, el 6 de marzo del año pasado, 2022, se publicó la ley 31433. Entre otras disposiciones, esta ley retiró a los alcaldes y gobernadores regionales la facultad que tenían de designar o cesar procuradores regionales y municipales respectivamente. Esa ley está actualmente vigente, por lo tanto, estas autoridades no pueden realizar esos nombramientos o ceses. ¿Quién lo realiza ahora? La Procuraduría General del Estado a través de un proceso de selección. Lamentablemente, después de marzo del año pasado, la Procuraduría General del Estado detectó 13 casos, 2 en gobiernos regionales y 11 en municipalidades. ¿Cuáles son esos gobiernos regionales? Fueron los gobiernos regionales de Puno y San Martín, y en el caso de municipalidades, entre otras, la provincial de Jaén, la provincial de Tacna, la distrital de Lince en Lima, distrital de Caraballo en Lima, provincial de Chanchamayo, distrital de Punta Negra, etcétera, haciendo 11. Esta facultad fue ejercida de manera ilegal, por lo tanto se cometió un delito. ¿Qué hizo la Procuraduría General el año pasado? Presentó denuncias penales contra estas autoridades por ejercer una función indebidamente y además pedir al Poder Judicial la nulidad de esas designaciones. Estamos hablando del año 2022, 13 casos. 2023, que tiene pocos días de nacido. De las autoridades regionales y municipales. 15 casos. 5 en gobiernos regionales. ¿Cuáles 10 son, en por favor? Gobiernos regionales: Ica, Junín, Tacna, Cusco y Huánuco. Municipalidades: distrital de Huacaibamba, Huánuco, distrital de Baños del Inca, Cajamarca, distrital de Guayopata, Cusco, provincial de Jauja, Junín, etcétera. Permítame, para que quede claro, acá estamos ante autoridades que no quieren tener un procurador independiente de ellos, no quieren tener un procurador que defienda intereses del Estado, sino los de ellos como jefes. ¿Esa es la realidad? En efecto, esa es la afirmación a la que podríamos llegar, porque los procuradores municipales y regionales defienden los intereses del Estado, concretamente sus instituciones, y no los intereses de las autoridades, los funcionarios. Quisiera recalcar esto: los abogados del Estado no defienden funcionarios, los abogados del Estado defienden instituciones estatales, ¿no es cierto? Por no haber entendido eso es que lo echaron a usted, pero que la justicia lo restableció, ¿no es cierto? Correcto. O sea, la lección la ha aprendido usted. Correcto, es una lección aprendida, y ahora la idea es que los gobernadores regionales y alcaldes que están estrenándose tengan claro que no pueden ejercer esa facultad. Obviamente los procuradores no son intocables, los procuradores están en permanente proceso de evaluación por parte de ustedes. A eso quería llegar. Número uno, los procuradores están sometidos a un sistema disciplinario, pueden ser sancionados, que lo dirige la Procuraduría General. Es un sistema que ya está establecido. Número dos, los procuradores van a pasar también por un proceso de evaluación de desempeño. Número 3, los procuradores son designados por un proceso de selección meritocrático. En la Procuraduría General del Estado estamos ajustando este proceso de selección para que podamos llevarlo a cabo de una manera más rápida, pero sin perder consistencia en el presente año. Pero lo que queda claro es que los procuradores pertenecen a un sistema, que es el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. No dependen de la voluntad de las autoridades locales y regionales. ¿Por qué? Porque el procurador podría eventualmente denunciar a una autoridad. Y debería. Y debería. Debería. Y debería, claro. ¿no es cierto?
¿Qué tipo de delito están cometiendo las autoridades regionales y en los gobiernos locales que están destituyendo, cesando a los procuradores y nombrando a otros? Están usurpando funciones y ese es un delito tipificado en el Código Penal y por eso la Procuraduría General del Estado, a través de su propia Procuraduría Pública, ya ha presentado denuncias penales contra algunos alcaldes y regidores el año pasado y este año haremos lo mismo con estos casos detectados, ¿no? Ese es un primer tema. Yo quisiera también pedir que me permitan señalar que hay un segundo problema que es el siguiente. Este cambio de año, con cambio de autoridades, también ha traído en algunos casos reducción de personal y apoyo económico a las procuradurías. Y aquí también se está desconociendo una obligación legal de nuestra ley, que es el Decreto Legislativo 1326, que obliga a las entidades a financiar las actividades de las procuradurías. Voy a poner un ejemplo concreto. Si una procuraduría grande, municipal, tiene un equipo de abogados y abogadas que ven arbitrajes y llegó el 1 de enero y dijo, bueno, estas plazas se eliminan, dice la administración municipal. ¿Cuáles plazas? ¿Procuradores de qué? Abogados que forman parte de un equipo de arbitrajes, ¿no? Los procuradores también intervienen en arbitrajes. Las procuradurías grandes usualmente crean equipos con especialistas en arbitrajes. Llega el nuevo año, la nueva autoridad y dice, bueno, ya no voy a financiar estas plazas. Esos especialistas en arbitrajes ya no van a seguir trabajando en la Procuraduría. ¿Qué trae como consecuencia eso? Se ponen en riesgo arbitrajes que está llevando la Procuraduría Municipal. Bueno, estamos perdiéndolos todos en general. Ahora queremos perder aún más con más facilidad. Se perderían algún más, y no solo arbitrajes, estamos hablando de otro tipo de procesos o participación en investigaciones penales. Y procurador, ¿qué se puede hacer en todo caso para evitar que esto suceda, se reduzcan el presupuesto y se reduzca el equipo? Entonces estamos prácticamente indefensos. Desde el primer día hábil de este año estamos dirigiéndonos a los gobernadores regionales y alcaldes, recordándoles su obligación legal y pidiéndoles que puedan seguir llevando a cabo este apoyo, incluso haciendo visitas a procuradurías. Hoy día un equipo salía fuera de Lima y ayer un equipo de la Procuraduría estuvo, por ejemplo, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, revisando el estado de su Procuraduría Municipal. Y así vamos a seguir, ¿no?, dentro de las capacidades que tenemos, también incluso realizando estas visitas, ¿no?, y recibiendo información para tomar las acciones del caso. La conclusión: la defensa jurídica del Estado es muy importante también en gobiernos regionales y municipalidades, no solo en el gobierno central. Por lo tanto, el fortalecimiento de las procuradurías también se tiene que dar en ese ámbito. Ahora, pero podría darse el caso, procurador, que haya funcionarios, procuradores en los gobiernos regionales o en las municipalidades que posiblemente no estén cumpliendo bien su trabajo. Entonces, haya una preocupación por parte de estas nuevas autoridades y estén pidiendo un cambio. ¿Necesitan conversarlo con ustedes? ¿Están ustedes con las puertas abiertas para poder atender esos reclamos de las nuevas autoridades? A ver, las nuevas autoridades tienen atribuciones de gestión de su propio personal, sus propios funcionarios, ¿no? El tema que yo planteo ahora tiene que ver concretamente con las procuradurías públicas de esas entidades, ¿no? Empezando porque los procuradores adjuntos y titulares no pueden ser removidos por las autoridades, ¿correcto? Y segundo, que tiene que haber un apoyo económico a ellas, ¿no? Pero más allá de las procuradurías, ciertamente los alcaldes y gobernadores pueden hacer cambios, digamos, pero obviamente siempre respetando la ley, ¿no? Si hay contratos de trabajo de por medio que hay que respetar, obviamente no se pueden violar. Específicamente a que quieren cambiar al procurador, por ejemplo. No lo pueden cambiar. No lo pueden cambiar. Legalmente no lo pueden cambiar. Pueden consultar con ustedes, pueden... Lo que puede hacer un alcalde eventualmente es presentar una queja funcional. Si un procurador está actuando mal, el procurador puede ser denunciado también si ha cometido un delito, ¿no? O sea, como todo servidor público, el funcionario está sometido a procedimientos disciplinarios, procesos penales, rendiciones de cuentas, evaluaciones de desempeño, ¿no es cierto? Pero como hemos aprendido en su caso y contra Pedro Castillo y Aníbal Torres, usted tiene autonomía como el presidente del Banco Central y otras instituciones que no lo pueden echar porque no le gustó algo que dijo, en este caso, denunciar la corrupción. Quédese con nosotros un instante, tenemos que ir al resumen de los titulares y yo quisiera que me hable sobre otro tema, que es la creación de una unidad en la Procuraduría General que usted dirige para los casos en que hay contencioso entre altos funcionarios y el Estado. Quiero saber cómo se está llevando a cabo ese problema que existe lamentablemente en nuestro país más de lo que fuera deseable. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con el doctor Daniel Soria, Procurador General del Estado. Conversando con el Procurador General del Estado, el doctor Daniel Soria, y nos ha explicado los alcances, naturalmente, de los temas que le conciernen
que todos están dirigidos a garantizar la autonomía de su institución, es decir, que los procuradores no defiendan intereses de jefes ni de políticos, sino del Estado y de las entidades que les corresponden. Y sin embargo, hay una ley que ha llegado al Pleno, eventualmente va a ser discutida en el Pleno hoy, que pone en duda este principio de autonomía, por lo menos en el nombramiento de los procuradores. Explíquenos, por favor, qué se dijo sobre esta ley en las comisiones en las que suponemos que pasó, porque es un tema técnico complejo, y por lo menos Constitución bajo el señor Guerra García y Justicia bajo el señor Américo Gonza habrán tenido que ver estos temas. Sí, efectivamente. Existe el proyecto de ley 3270 que impulsó el congresista Esdras Medina, donde se establece lo siguiente, que los procuradores del Congreso, del Poder Judicial y de los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, OSR, etcétera, sean designados directamente por los titulares de esas entidades. El proyecto de ley también señala que si hay algún concurso en trámite en la Procuraduría General del Estado, este queda sin efecto, y si ese concurso incluso ha sido concluido, esas designaciones podrán ser revisadas por los titulares de estas entidades. En realidad el proyecto de ley fue exonerado del trámite de comisiones. No pasó, debió haber pasado por la Comisión de Justicia y eventualmente la Comisión de Constitución y Reglamento, pero no pasó. Pero como Procurador General del Estado debo manifestar que este proyecto de aprobarse sería un retroceso significativo del propósito de tener procuradores autónomos y designados meritocráticamente, porque actualmente hay un proceso de selección, actualmente hemos concluido un proceso de selección y los procuradores nuevos van a ser designados por una resolución que será publicada mañana o a más tarde este fin de semana. Por ustedes. Por nosotros. Si esa ley existiera. Corresponde al marco normativo de hoy. Exacto. No sabemos si el Pleno quiera de pronto cambiar todo sin que este proyecto, por lo que nos dice usted, haya pasado por las comisiones técnicas. Exacto. Y nosotros en Procuraduría General del Estado hemos hecho un informe legal que hemos transmitido a los presidentes de la Comisión de Constitución y a la Comisión de Justicia del Congreso, fundamentando técnico-legalmente por qué ese proyecto no debería prosperar, ¿no? E incluso hemos recordado en ese informe legal que la Procuraduría General del Estado tiene una posición institucional para que se modifique incluso la forma de designación del propio Procurador General del Estado, que sea designado por concurso de méritos por la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Es una propuesta que la tenemos desde 2021 y que también, por ejemplo, la congresista Susel Paredes la ha presentado a través de un proyecto de ley que está en la Comisión de Justicia ahorita. Además de las implicancias graves que usted nos está explicando ahora, si es que se aprueba esta ley, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el interés de fondo, procurador? Yo concretamente desconozco los motivos, pero lo que sí queda claro es que el sistema que se ha creado apuesta por fortalecer abogados y abogadas del Estado autónomos y que sean designados producto de un proceso de selección meritocrático, ¿no? Si se aprueba esta ley, estaríamos regresando a los tiempos de la primera ley de procuradores que se dio a fines de los años 60 en el gobierno militar, ¿no? Donde un poco la designación dependía directamente del Poder Ejecutivo, de los titulares de las entidades, ¿no? ¿Y quién tiene miedo de usted, señor Daniel Soria, que ya mostró que fue capaz de pelearse con Pedro Castillo y con Aníbal Torres cuando estaban en la cúspide de su poder? Porque el conflicto suyo viene de diciembre del año 21, antes de que hubiesen denuncia. Justamente usted promovió la denuncia por el puente Tarata. Pero sin embargo veo que 13 meses después hay personas que quieren limitar el poder que la autonomía le da. Explíquenos, ¿qué motivación hay ahí detrás? Yo quisiera creer que no hay una intención de debilitar el sistema, ¿no? Quizás pueden haber críticas al proceso de selección, pero los procesos de selección garantizan una base meritocrática mínima. Y también hay que decir algo, los procuradores pues no son personas intocables, pueden ser sometidos a procedimientos disciplinarios. Si la entidad considera que ese procurador ha cometido una falta administrativa o incluso un delito, puede hacer la denuncia respectiva. Hay un sistema disciplinario de la Procuraduría que puede terminar en una destitución, ¿correcto? Los procuradores también serán sometidos a un proceso de evaluación de desempeño, que queremos que sea permanente cada cierto tiempo, ¿no? Esa es la apuesta. Entonces, generar un servicio
de defensa jurídica a nivel de todo el Estado que sea autónomo, pero que también sea eficiente, ¿no? La idea es que hayan procuradores que realmente realicen un buen trabajo. Ahora, una consulta para terminar de mi parte, procurador. Esta unidad funcional para la defensa jurídica del Estado, en caso seguido contra altos funcionarios que ha impulsado la Procuraduría, su creación, ¿cuáles son las características? ¿Qué objetivo va a tener? Pero sobre todo, ¿por qué es importante? ¿Qué debilidad, qué problema tenían para seguir estos casos con altos funcionarios? Bueno, en realidad esta es la formalización de un equipo de trabajo que constituimos tan pronto yo regresé al cargo el 21 de octubre. Vimos que la primera acción era reflotar el tema de los procesos de altos funcionarios. Y en ese sentido creamos un equipo de trabajo que curiosamente, nosotros regresamos el viernes 21 de octubre y el miércoles de la semana siguiente había una audiencia de tutela de derechos de uno de los procesos del expresidente Castillo. Y nosotros pedimos participar. Y una miembro de este equipo, bueno, la doctora Del Río, que es la coordinadora de esta unidad funcional, fue la que participó en esa primera audiencia. Bueno. Y hemos generado incluso un precedente para que los procuradores participen en este tipo de audiencias y hemos seguido participando y la idea es tener un equipo cohesionado que apoye al Procurador General en el impulso de estos procesos, que participe en estos procesos, ¿no? Y que esta participación sea plena y efectiva, porque, y con eso termino, luego del golpe de Estado, el Ministerio Público hizo unas sesiones maratónicas de diligencias de declaratoria, de tomar declaraciones de testigos de los exministros del gabinete. Sí. Bueno, el Ministerio Público tiene un pool de fiscales que se pueden turnar, etcétera, pero el equipo de la Procuraduría, que ya existía, hizo una labor de la cual estoy orgulloso porque se quedó, se dividió, se organizó, estuvo en todas las audiencias, almorzando tarde, quedándose incluso de amanecida, ¿no es cierto? Pero esa es la razón por la cual tiene que haber un equipo, porque el Procurador General no puede ir a varias audiencias a la vez. Señor Daniel Soria, muchísimas gracias por estar acá y por alertarnos sobre algunos procedimientos que están en curso que podrían limitar la autonomía de la Procuraduría, pese a que hemos aprendido cuán importante es que el Estado tenga abogados de sus intereses y no de los jefes y jefecillos de turno. Muchas gracias y muy buenos días. Y otra vez felicitaciones por esa lucha tenaz que libró usted contra el autoritarismo arbitrario de Pedro Castillo y Aníbal Torres. Gracias. Buenos días, señor Daniel Soria, Procurador General del Estado.